Yo les hablaré sobre la pirámide escalonada de Djoser en Saqqara. Las primeras sepulturas dinásticas fueron antes de 3100 a.C. Allí eran unos rudimentarios fosos excavados en la arena a modo de criptas y cubiertas con losas de piedra. Aquellas construcciones eran bastante comunes en aquellos tiempos. Algunas de las innovaciones producidas en ese tiempo fueron tales como la traducción de piedras de las formas constructivas en los edificios de lo alto y lo bajo de Egipto, sustituyendo el ladrillo de barro prensado, los haces de papiros y los troncos de árbol. Materiales habituales hasta entonces en las construcciones reales eran bastante utilizados y se pueden encontrar frecuentemente en la gran mayoría de las construcciones. Otra innovación fue el invento de las pirámides, que se puede apreciar que son de las primeras pirámides creadas en la historia de la humanidad. El conjunto funerario de la tumba y la pirámide de Djoser está rodeado de un muro de 10.4 metros de altura, con un recinto rectangular de 545 metros de largo y 277 metros de ancho. Además de la entrada principal, situada en la esquina sureste, para evitar la violación se construyeron varias puertas falsas. Del pórtico de la entrada principal arranca un largo pasadizo cubierto reforzado por ambos lados por 20 machones salientes y entrantes que terminan en unas columnas adosadas, inclinadas de forma de haces de papiros. Al fondo del pasadizo desemboca una cámara más ancha. Se cree que este pasadizo era una representación simbólica del Nilo, con sus 40 gnomos situados a lo largo de sus orillas y en lo ancho del delta en la desembocadura. Al otro lado de la recámara de la entrada hay un amplio patio descubierto que tal vez se utilizaba en las ceremonias de Hebset, con el fin de asegurar y renovar simbólicamente la inmortalidad del faraón. El ritual se tenía que hacer por duplicado, ya que el faraón era la monarca del Alto y del Bajo Egipto. Inmediatamente a la derecha del pórtico de entrada arranca un largo y angosto pasadizo que corre en dirección norte paralelamente del muro del recinto hacia otro patio. Más allá de este patio, en dirección norte, hay dos edificios idénticos: el Palacio Meridional y el Palacio Septentrional, una referencia más al carácter dual del reino del faraón. Las columnas adosadas de estos edificios tienen capiteles lotiformes, simbólicos del Alto Egipto, y papiroformes, típicos del delta del Bajo Egipto. Al oeste del Palacio Septentrional hay otro patio en una esquina sureste, junto a la base de la pirámide. Está la cámara de Serdab. Al oeste de la cámara y sobre el eje de la pirámide hay un edificio que parece una réplica en piedra del palacio del faraón de Menfis, pero con todas sus habitaciones por duplicado, dada la función dual del rey. La pirámide escalonada se alza sobre la mastaba de la primera planta, cuyas inferioridades alojaban la tumba subterránea excavada en la meseta de roca. Los muros de esta cámara mortuoria fueron revestidos de cerámica vidriada verde, imitando tallos de papiro y madera, una evocación de las esteras de cañas de las paredes del Palacio del Rey. Como anteriormente dije, se puede apreciar que la vidriera era verde, imitando los tallos de papiro y madera. Eran materiales bastante utilizados en aquellos tiempos. El resultado final fue una monumental pirámide escalonada revestida de finas losas de calizas blancas. Las razones que impulsaron a Djoser a este cambio sin precedentes y el por qué Imhotep lo proyectó de esta manera y no de otra son inestructurables, pero lo cierto es que la forma piramidal fue adoptada inmediatamente por los sucesivos faraones, quienes más tarde irían suavizando las superficies de las caras de la pirámide, y así podrían apreciar las pirámides que conocemos hoy en día. Construido por múltiples faraones entre los años 2200 y 360 a.C., el templo de Karnak contiene en su interior el gran templo de Amón, otros templos menores, capillas y el gran lago sagrado. Los faraones más importantes que intervinieron en su construcción fueron Hatshepsut, Seti I, Ramsés II y Ramsés III. Probablemente lo más espectacular sea su sala hipóstila, la cual es una cámara con numerosas columnas e iluminada mediante ventanas de linterna. En último término se encontraba el Sekos, el cual es un santuario o residencia del dios, lugar al que solo se tenía acceso los sacerdotes, cuyas habitaciones rodeaban este espacio, llamado por los griegos Naos y Sela por los romanos. El punto principal de Sekos
En la entrada del templo, antes de cruzar el primer pilono, veremos 40 esfinges con cabezas de carnero. Es el comienzo de la avenida de las esfinges que llegaba hasta el templo de Luxor y hasta el Nilo. Alrededor del templo propiamente dicho, había una serie de templos auxiliares, un lago del mundo. La orientación del eje del templo de Karnak hacia el punto en que nace el sol en el solsticio del invierno evidencia con claridad la conexión con el sol. Esta relación viene confirmada para las descripciones dadas a las partes del templo. En efecto, cuando el conjunto del templo fue ampliado hacia el oeste, se dijo que sus partes representaban las horas del día, durante casi 3000 años. Los constructores egipcios me hicieron confirmar continuamente los prístinos ritmos del sol y del río, preservándolos contra el cambio y manteniendo el orden recto de las cosas establecido con la creación del mundo. Poblados y casas egipcias. Las antiguas metrópolis egipcias de Menfis y Tebas han desaparecido, pues estaban hechas de ladrillo de barro prensado. Bajo el reinado del faraón Aknatón, hasta los años 1379-1362 a.C., se fundó una nueva capital, Akhtátón, el horizonte de Atón, en el centro geográfico del antiguo Egipto, actualmente Amarna o Tel el Amarna. Esta ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa emprendida por Aknatón. A la muerte de Aknatón, la ciudad y sus nuevos templos fueron demolidos por los sacerdotes de Amón y las piedras del templo empleadas para construir otros edificios. A pesar de ello, los escasos restos que se conservan del antiguo Akhtátón han permitido la reconstrucción de una espaciosa casa de un suburbio septentrional de la ciudad. El acceso desde la calle se realizaba a través de una portal inserto en el muro circundante. Inmediatamente a la izquierda estaba la casa del portero. En el interior de un jardín cercado por un muro se alzaba una capilla dedicada a Atón, el nuevo dios. Atravesando un patio interior ajardinado se accedía a la vivienda propiamente dicha, centrada en torno a sus dos piezas principales, la sala norte y la sala central. En torno a este núcleo central se organizaban la sala oeste, para los invitados, la zona de las esposas en el lado sur y el conjunto de aposentos de la cabeza de la familia, en la esquina sureste. Las ventanas de los gruesos muros exteriores eran, evidentemente, muy pequeñas para paliar la entrada de la calor exterior, y la porción central de la casa sobresalía ligeramente del resto para permitir la iluminación y la ventilación a través de las ventanas de linterna. En torno a la casa principal se organizaba una serie de dependencias secundarias, el granero, en el cual estaban el granero, en el lado oeste, los establos y un cuarto de carruajes. En la esquina suroeste del conjunto, las dependencias del servicio en la zona central, y los almacenes y la cocina, y en la esquina sureste. El establo y el pozo estaban ubicados junto al muro este. Evidentemente, se trataba de la casa de algún funcionario importante, o tal vez de algún sacerdote al servicio del templo. Los calígrafos y los artesanos también debían vivir razonablemente bien, dado que sus servicios eran cruciales para un buen funcionamiento de los servicios del templo, y para la creación de las inscripciones y pinturas de los templos y tumbas. El barrio de los artesanos del templo de Tebas ha desaparecido hace mucho tiempo, pero, en cambio, ha perdurado parcialmente el poblado construido por los artesanos que trabajaban en las tumbas del Valle de los Reyes. Fue fundado por Tutmes I hacia el 1530 a.C. para alojar a un cuerpo escogido de artistas, artesanos y calígrafos. Fue ubicado en un estrecho valle, llamado actualmente Deir Madina, en lo alto del farallón que dominaba las verdes campiñas del valle del Nilo y las ciudades de Tebas y Karnak, al este, y tenía una calzada que descendía hacia el desértico Valle de los Reyes, justo al norte. Las casas, de planta alargada, tienen el ancho de una habitación y un fondo de varias habitaciones, y constan de las mismas partes principales que la vía de Amarna, aunque de tamaño más reducido. Las dimensiones oscilan entre 4 o 5 metros, que vendrían siendo unos 13 a 20 pies de altura, de ancho y de 20 a 25 metros, que son unos 65 a 83 pies de largo. La habitación de la fachada, cuya puerta de entrada da al estrecho callejón, es una sala de visitas con un pequeño altar dedicado al dios familiar Bes. Detrás de esa habitación hay una sala de más espaciosa, cuyo techo sobresale por encima del resto de la vivienda y que, presumiblemente,
Debe tener una ventana alta, pasada la cual está el dormitorio. En la parte trasera de la casa está en el patio, con unas escaleras que suben a la cubierta y la cocina, descubierta por razones de ventilación. A menudo, las viviendas disponían de una pequeña bodega de almacenamiento, excavada en la roca o debajo de la casa. El templo de Hatshepsut en Deir al-Bahari. Cerca de las costas del río Nilo, en la ciudad de Tebas, en la región de Deir al-Bahari, se encuentra uno de los más importantes templos de la historia de Egipto. Fue la reina Hatshepsut, gobernadora de Egipto entre 1503 y 1482 antes de nuestra era, quien mandó construir este templo que lleva su nombre. La obra es del arquitecto Senmut y tardó 15 años en construirse. Deir al-Bahari es un complejo de templos funerarios y tumbas. El templo de Hatshepsut es el más grande en tamaño e importancia en la región. El arquitecto tomó como inspiración edificaciones construidas bajo el reinado de la dinastía del faraón Mentuhotep I. Está parcialmente excavado en roca y otra parte construido externamente con piedra caliza. Está al aire libre. Uno de los propósitos era servir como paraíso para el dios Amón. El templo es simétrico. Está dividido en 3 terrazas que miden alrededor de 30 metros de anchura. La avenida te lleva al patio y a los costados contiene esfinges. Por las afueras del templo se logra apreciar una rampa ascendiente, la cual te conecta a la terraza superior. Ahí se encuentra un pórtico que integra 2 filas de 22 pilares. A la derecha, otro pórtico inacabado con 15 columnas y 4 nichos. El santuario consta de 3 salas con nichos para colocar objetos de culto.